Algunos me han estado preguntando por alguno de los libros porque se me habían acabado los que tenía. Yo les dije que tenía ahí en el cuarto un poquito más, así que ya traje ya un poquito de estos dos libros. Este que se llama Los 5 lenguajes del amor. Este es un libro que no por animarlo a adquirirlo, vale la pena. Es un bestseller del doctor Gary Chama, que es un especialista en consejería matrimonial. Él es una persona cristiana, de línea conservadora, y aquí muestra 5 lenguajes a través de los cuales la pareja puede alimentar y enriquecer su relación matrimonial. Es un libro que vale la pena leerlo, hermanos. ¿Ves? Y entonces viene este otro, que aunque está dirigido especialmente para ayudar a los hombres, cualquier mujer puede leerlo y va a ser de utilidad para entender lo que aquí se titula el libro. Se llama La batalla de cada hombre, el reto que cada hombre enfrenta, la lucha que cada hombre debe de ganar. Allá a la salida podremos hablar un poquito más sobre ese libro que le interesa. Hermanos, el tema de esta noche se titula Pruébalo por ti mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, dice la palabra de Dios. Es interesante, hermanos, de que nosotros los seres humanos tenemos una tendencia bien marcada en todos, no importa de qué raza o de qué país sea. Y es la tendencia a querer experimentar algo que oímos hablar o que vemos de alguien. Es muy propio del ser humano el ver a alguien y querer experimentar. Por eso es que ustedes van a observar que cuando ese famoso cantante Michael Jackson sacó la moda de su guante, al rato veíamos un montón de jóvenes también con su guante. Y si ustedes observan, algunos de estos artistas o deportistas se los usa precisamente para promover algún producto, ya sea que salgan con un reloj de una marca, si es Jordán o si es Messi, entonces los seguidores de él también quieren conseguir ese reloj o esa camisa o ese perfume. Una tendencia a querer imitar, probar, experimentar lo que aquellas personas que admiramos lo hacen. Y es propio del ser humano. Yo recuerdo, hermanos, cuando estaba en una iglesia en Manhattan, Nueva York, pastoreando. Es una iglesia que el 90% de los hermanos son del Caribe, de República Dominicana. Y un día una hermana me dice, pastor, ¿usted ha probado el atole de frijol? Yo soy mexicano, le dije, no, hermana, atole de... Sí, dice, atole de frijol, me dijo, con pasas. Pues no, hermana, le dije, yo los frijoles, yo los como saladitos, le dije, aplastados, con quesito, con chilito, con cebolla, le dije, pero así atole, le dije, pues no, y con pasa, no, dice, pues lo va a probar, usted va a ver. Y yo dije, ¿cómo será eso, hermano? ¿Cómo será eso? Yo nunca había probado un atol de frijol y con pasa. Y bueno, me invitó a su casa un día y lo probé y me gustó. Hasta el día de hoy es un platillo que cuando me lo sirven me agrada. Tuve la experiencia de probarlo. Se me habló, pero no lo había probado, no sabía qué era. Pasé por esa experiencia. Y muchos años atrás, recuerdo, hermanos, también tuve otra experiencia que ilustra lo que le estoy diciendo, de tener la experiencia de probarlo uno. Y es que yo había oído hablar a gente que viajaban a Tierra Santa. Y decían, ay, qué bonito el viaje, es tan inspirador, en esos lugares donde estuvo Jesús y los apóstoles, y ir al Getsemaní, y luego el mar de Galilea, y el mar muerto, y en fin, mencionaban los lugares. Y yo veía en el rostro de ellos, y en su lenguaje, en su pronunciación, en su ánimo, que ellos habían experimentado definitivamente algo especial en estar en las tierras de Jesús, por donde hubo Jesús. Pero yo nunca había estado ahí. Yo los oía hablar y su entusiasmo, decía qué bonito, qué lindo, pero yo no sabía lo que era eso. Hasta que un día se nos presentó una oportunidad. Nuestro presidente de la Green New York Conference, el pastor Merck Kramer, nos dijo que una compañía estaba ofreciendo a pastores que quisieran ir a Tierra Santa un viaje de, creo que eran 2 semanas, por $600 ida y vuelta, que incluía hotel, incluía vuelo de avión desde Nueva York hasta Jordán. Ahí en Jordán cruzábamos un puente que nos conectaba con Israel y ahí visitaríamos varios lugares. Incluía 2 comidas, incluía varias cosas. Así que era un regalo. Solamente ese precio era para pastores.
Entonces el presidente nos dijo, si alguno de ustedes se interesan, pues tienen la oportunidad de ir. Y pues yo hablé con mi esposa, en ese entonces no podíamos viajar los dos, dijo, no, pues ve tú, hijo, ella fue muy abnegada y me dio el permiso para ir, creo que era lo justo que ella hiciera así. No, dijo, vete, aprovecha la oportunidad. Entonces yo me fui con el grupo de pastores. Y yo recuerdo, hermanos, que yo había visto en un periódico una fotografía de alguien en el Mar Muerto flotando con el periódico así leyendo y no se hundía la persona. Y el periódico mencionaba que eso ocurría porque la densidad de sal del Mar Muerto es tan intensa, mis hermanos, que ahí prácticamente no hay vida por la sal que hay. Y entonces la densidad hace que floten muchas cosas que se avientan, ¿no? Porque es muy pesado el agua. Por eso la persona estaba flotando, no se hundía y hasta leyendo el periódico. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de ir para allá, dije, ya sé lo que yo voy a hacer. Me voy a llevar una centinela, tenía mi cámara para filmar, que por ahí tengo incluso los cartuchos con los que filmé ese viaje. Dije, yo quiero tener la experiencia cuando nos toque pasar por el Mar Muerto, porque entre los lugares que íbamos a visitar se nos mencionó que estaba el Mar Muerto. Entonces dije, yo voy a tratar de experimentar por mí mismo. Me llevé unos shorts, unas chancletas y ropa para meterme en el Mar Muerto. Y así ocurrió, hermanos. Logré hacer el viaje con los demás compañeros y entonces cuando llegué al Mar Muerto le dije a un compañero, mira, aquí está esta cámara, tú me vas a filmar, yo me voy a meter, y agarré una revista Centinela, que es lo que tenía. Y me tiré al mar y me aventé así para flotar. Y con mi revista leyéndola, y así me filmó mi compañero. Y efectivamente quedé flotando. Ahora yo lo estaba, ¿qué cosa? Experimentando. Yo mismo lo estaba probando por mí mismo. Ya no era algo que me platicaron. Aparte la inspiración que recibí de estar en el río Jordán, de estar en el Getsemaní, me acuerdo cuando pasé al Getsemaní, por ahí vi unos arbolitos de olivo donde se menciona que Jesús estaba en ese jardín y ahora, bueno, agarré un arbolito y le corté una ramita y de recuerdo, nomás por tener un souvenir original de allá. Nos tocó ir ahí a donde estuvo el templo, donde se edificó, que ahora está la mezquita de Omar también, una roca grande ahí. Y otros lugares más, en el Monte de la Calavera, donde Jesús fue crucificado, etcétera. Y fue muy inspirador, definitivamente sí, fue muy inspirador. Pero lo que más me grabó a mí en mi mente, hermanos, fue el hecho de que una cosa era lo que a mí me habían platicado y otra cosa es lo que yo había experimentado. Si ustedes observan hoy en día, las técnicas de ventas hacen que el cliente experimente de alguna manera el producto que se está vendiendo. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, he tenido la oportunidad de viajar a varios países, incluso varios países de Europa, y quiero decirles que yo no he encontrado un país como en Estados Unidos, donde usted va a las tiendas y le dejan muchísimas cosas, que usted las compre, se las lleve, las puede probar una semana o 15 días o hasta 30 días, y si no le gusta, ¿qué cosa? Las puede devolver. Con que las devuelva en la caja en la que venía, etcétera, y le dan su devolución. ¿Por qué ellos tienen ese sistema de mercadotecnia? Son técnicas de venta, porque así hacen que usted se vaya, experimente el producto, le gusta y se quede con él. No le gusta, pues lo devuelve, no hay problema. Ellos tienen sus márgenes de pérdidas dentro de su negocio. Pero en ninguna parte del mundo yo he visto, hermanos, que aquí se nos dé tanta oportunidad de experimentar un producto y entonces decidir quedarnos con él. Si ustedes observan cuando va a comprar un carro, la gente que le va a vender el carro lo hace que se sienta en él y hasta pueda salir con él y lo maneje para que experimente el confort, la comodidad de los aparatos que tiene ahí, que sube, que le baja, que el asiento. Ahora hay asientos que usted le aplasta un botón y en el invierno el asientito le comienza a calentar las piernas. Y usted siente, mira que calienta, sí, el asiento está hecho para calentarle, para que no se enfríe, porque a veces en el invierno, por ejemplo, allá en la parte norte, como Michigan, el frío es tan fuerte que cuando usted se sienta, como es de hule, ¿verdad? El asiento es de hule, el frío es muy intenso, ¿no? Al rato vamos a tener también aire acondicionado en los asientos, si es que no ya hay, hermanos. Pero ellos hacen que usted experimente toda esa comodidad para que se anime a comprar. Y yo he estado en supermercados como el Walmart y otros supermercados,
donde a veces veo una persona, una dama allí distinguida, en una mesita que tiene vasitos así con algún jugo de uva que le dan a probar, o unos vasitos con algún tipo de comida, y a un lado están las latas para que usted pruebe y se anime y ahora compre su propia lata, o de jugo, o de comida, o de lo que sea. En otras palabras, hermanos, en el mundo en que vivimos, se nos está diciendo, experiméntalo, pruébalo. Pruébalo por ti mismo. Se nos invita a hacerlo. Y hermanos, en el mundo de Dios también hay una invitación. Durante esta semana hemos estado aprendiendo que nosotros somos llamados a ser fieles mayordomos del Señor. Usted ve nuestro canto tema, tiene ese énfasis, ser un fiel mayordomo del Señor. Pero hermanos, una de las cosas que hace la diferencia de la religión de la Biblia, de la religión del Dios del Antiguo Testamento, del Jesús del Nuevo Testamento, precisamente es el que se nos invita a nosotros a probar por nosotros mismos. Miren, hay unos pasajes maravillosos que vamos a leer nosotros. Tenemos, por ejemplo, San Juan capítulo 17, el versículo 3. San Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? Dice, en que te conozcan a ti. Pero ahora viene un detalle muy interesante, hermanos. En nuestro lenguaje en español, diferente al idioma griego en que se escribió el Nuevo Testamento o el hebreo en el Antiguo Testamento, que son idiomas más profundos. Cuando la Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, no está hablando del conocimiento que nosotros los latinos entendemos con la palabra conocer. No. Nosotros vamos en la calle y nos encontramos con una persona, hablamos, platicamos con ella, a veces nos da su teléfono, su nombre, y cuando volvemos a casa le decimos a la esposa, mira, hoy conocí a un buen amigo que es de allá de mi tierra, de allá justamente de donde yo soy, del Distrito Federal. Ah, sí, de la misma colonia mía, de Tacubaya. Y estuvimos platicando, me dio su nombre. Y yo digo, hoy conocí a esa persona. Apenas platiqué unos pocos minutos y ya digo que lo conocí. En la Biblia, cuando dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En la Biblia la palabra conocer, hermanos, es mucho más profunda. Es un conocimiento, mis hermanos, que implica una relación estrecha, una relación íntima. Sí, es como conectar dos cosas que están separadas y se conectan y se transmiten uno al otro. Esta es la vida eterna. Tener una relación íntima con Dios, hermanos, donde nos fusionamos con Él. Y ahí donde está la vida eterna, porque Dios nos transmite de su vida a nosotros y comienza a fluirnos a nosotros la vida de Dios. Así que entonces, conocer a Dios es tener una experiencia profunda. Y el Salmos capítulo 34, vamos por favor a Salmos, en el capítulo 34, ahí el versículo 8 nos dice lo siguiente, hermano. Salmos capítulo 34, el versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Aquí hay una invitación, hermano y hermana, que se extiende a este día, martes 13 de septiembre del 2022. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dios nos está invitando, hermanos, a conocerlo, a tener una relación íntima con él. Dios nos está invitando a poder probarlo, a gustar, probad. Qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Es una invitación que nos hace Dios, hermanos, para que nosotros podamos experimentar a un Dios que está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Porque si nosotros observamos el tenor de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, es destacar la persona de un Dios soberano, magnífico, grandioso, maravilloso. Pero también la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos presenta a ese Dios, sí, ciertamente grandioso, poderoso, que hace maravillas, pero un Dios dispuesto a perdonar a una persona
que comete pecados, pero decide cambiar su vida, hermanos. Un Dios perdonador, hermanos. ¿Y yo cómo puedo llegar a experimentar ese Dios perdonador? La Biblia me muestra el camino para hacerlo. Y quiero decirles algo, hermanos, que lo sabemos posiblemente en teoría. Una gran mayoría de cristianos hoy en día que llenan las iglesias, no solamente la nuestra adventista, de cualquier otra religión cristiana. Una gran mayoría de personas que dicen ser cristianas nunca han experimentado en su vida el verdadero perdón de sus pecados. Siguen cargando ese sentido de culpa, de cosas malas que hicieron. Unos pocos de verdad han tenido la certeza y la seguridad por la fe que se deposita en Jesús, de creo que Él es mi abogado. Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Pero muchísima gente, hermanos, que vienen a nuestras bancas, en las iglesias, escuchan sermones, llevan una nube de peso, de sentimiento de culpa, de pecados viejos. ¿Y cuál es el problema del pecado, hermano? Nos impide crecer espiritualmente. El pecado nos impide tener paz. Y si tú y yo no tenemos paz, no vamos a poder vivir en paz con el esposo, con la esposa, con los hijos. Pero cuando una persona experimenta la paz, justificados pues por la fe para con Dios, tenemos paz para con Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, cuando entra la paz en tu corazón y en el mío, saben que hasta el perro va a notar la diferencia por el trato que le vamos a dar. Cuando no teníamos paz, llegaba ese machomén a la casa y pateando puertas y empujando y maldiciendo y si algo no le gustó, yo he sabido de algunos machomén por ahí, mis hermanos, que la doña le escribió ahí un plato de lenteja y porque le faltó un poco de sal o algo, agarra y el mantel y lo avienta por allá, y esta porquería de comida, así un mal genio diabólico, el individuo, su reacción. No tiene paz, hermanos. Yo como pastor descubrí que detrás de esas personas agresivas, a veces en la misma iglesia, pastor, en juntas, de vez en cuando tiene uno o alguno agresivo así. Yo aprendí a tener paciencia con ellos, hermanos, y a leer detrás de esas reacciones corazones que no habían experimentado la paz que Dios ofrece cuando tú pides el perdón de tus pecados. Y lo que hacía era trabajar, pastor, con paciencia con ellos, porque detrás de eso, sin que se dieran cuenta, estaban mandando un mensaje diciendo me ahogo, sigo con sentimiento de culpa, no he experimentado el perdón del Señor. Y después poder ver victoria en la vida de esas personas, teniendo un encuentro con Jesús y experimentando realmente el perdón de sus pecados. Y cuando nosotros experimentamos el perdón de nuestros pecados, no importa cuál ha sido, ni hace cuánto tiempo que lo hicimos, se lo entregamos al Señor. Como dice el Espíritu de Profecía, tan ciertamente como tenemos el deber de confesar nuestros pecados, tenemos también el deber de creer que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, hermano. O sea, confesar y creer, hermanos. Creer. ¿Y por qué voy a creer? Porque Dios dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bueno, Él lo dijo y lo creo y me aferro a la sangre de Jesús. Y ahí viene el milagro, hermano. Cuando tú experimentas que se quita una carga encima de ti. Y entonces vives en paz contigo mismo, en paz con Dios, en primer lugar en paz con Dios, en paz contigo mismo, y luego eso se proyecta en el prójimo que te rodea, comenzando con la familia, que deben ser los primeros que se den cuenta que nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús, que hemos conocido personalmente a Dios. A veces escuchamos testimonios de otras personas que experimentaron su encuentro con Jesús y es muy lindo y decimos amén y gloria al Señor, pero me debo de preguntar, ¿y yo he tenido mi encuentro con Jesús? En la Biblia se nos presentan muchísimos ejemplos. Nadie que no tuvo un encuentro con Jesús quedó igual, mis hermanos. Nadie que quiso que hubiera un cambio en su vida y se encontró con Jesús, quedó donde mismo, hermano. Ni siquiera Nicodemo, que era un líder, tuvo ese encuentro con Jesús y después cuando vio cumplirse las palabras de él, cuando le dijo, cuando veas al Hijo del Hombre colgando como la serpiente que colgó allá en el asta de Moisés, entonces él recordó las palabras de Jesús.
Y él ya no fue un seguidor oculto, sino abiertamente decidió seguir, y junto con Nicodemo pidieron el cuerpo de Jesús. Saulo de Tarso se encontró con Jesús, ya no fue el mismo, hermanos. Nadie que quisiera un cambio, salvo Judas, que él no se entregó plenamente, y los líderes religiosos, que su orgullo les impidió que su encuentro hubiera producido un cambio en la vida de ellos. Pero ya ven, Saulo de Tarso era uno de los del Sanedrín, un dirigente, pero ese sí correspondió a la gracia de Jesús y fue transformado. Y hermano y hermana, en esta noche yo te quisiera invitar, porque ese es el centro del mensaje de esta noche, que tú y yo tengamos un encuentro con Jesús. No pueden pasar, hermanos, 10, 15, 30 o hasta 40 años siendo miembros de esta iglesia o de cualquier otra iglesia cristiana y no pasar nada. Seguimos con los mismos viejos y añejos defectos de carácter. Si éramos chismosos, ahora estamos peor, porque dicen que entre más viejo se pone uno, los defectos se acentúan más. Así dicen los que saben de conducta. Así que hay que apurarse a cambiar defectos de carácter. Si la persona era impaciente, de vieja se va a poner más impaciente. Si gustaba el chisme, más chismosa se vuelve, hermano. Si era egoísta, si era agarrada, tacaña, peor se va a poner. Es lo que dicen los que estudian la conducta del ser humano. Entonces no puede, mis hermanos, una persona que pretende ser una seguidora de Jesús estar estancada. El agua que se estanca huele feo, mis hermanos, se pudre. Tenemos que ser un agua que corra, que traiga vida, que por donde pasa va dejando verde, va dejando vida. Esa debe ser nuestra existencia, hermanos. Y si notamos que estamos estancados, a lo mejor vamos a tener que hacer lo que hizo Jacob, que dejó la familia por un lado, cruzó el río Jaboc y se metió por allá en la montaña solo a pelear con Dios. Y dijo, Señor, no te dejaré si no me bendices. Y esa bendición implicaba un cambio de su carácter. No puedo seguir así. Yo tengo la tendencia a mentir, a suplantar, a hacer cosas, a ser chanchurero, a hacer cosas chuecas. No puedo seguir así, Señor. Me tienes que cambiar. Y hermano, salió rengueando, pero ya no era el mismo. Y hermanos, si tenemos que salir rengueando porque el Señor tenga que provocar un accidente para que perdamos un pie o un ojo, mejor es que entremos al cielo, mis hermanos, figurativamente, sin el ojo, sin la pierna, pero entremos al reino de los cielos. Y no con todo nuestro cuerpecito perdernos, mis hermanos. Ahora, el Señor no necesita que tengamos que pasar por un accidente o por una situación difícil para finalmente rendirnos, sentir nuestra necesidad de Él. Y podemos comenzar a decirle a Dios, Señor, yo quiero que tú me cambies. Y dame el valor de aceptar, como estamos estudiando en la lección de escuela sabática, el crisol, que me aprietes, que me apriete, pero no puedo con este carácter seguir así, Señor. Porque sufre mi esposa o mi esposo o mis hijos. Hermanos, es muy triste. Yo recuerdo en 2 ocasiones me han impactado en mi ministerio, una hace muchos años y otra hace poquito. 2 madres me pidieron hablar con sus hijas. Y en las 2 experiencias, pastor, una ya hace más de 20 años y la otra hace poquito. Ambas madres, pastor, quisiera que hablara con mi hija porque mi hija anda mal. Y bueno, yo voy y hablo con ellas. Y en las 2 experiencias, mis hermanos, resumiendo ambas, tras llorar y escuchar a las hijas se quejaban seriamente de la forma de ser de sus madres. Y yo recuerdo la más antigua, una jovencita de 15 años, cuando estábamos en la sala de su casa, porque fui a hacer la visita pastoral, a insistencia de su madre, fue muy cortés, muy amable ella, una adolescente, ya no iba a la iglesia, y la mamá me dijo, pastor, por favor visítela, mi hija ya no quiere venir a la iglesia, ya no lo puedo traer a la fuerza, no quiere y está rebelde. Está bien, hermano, voy a ir. Después de orar con la jovencita, le dije, mira, yo no te voy a mentir, yo estoy aquí porque tu mamá está preocupada por ti, porque no vas a la iglesia. Y no te quiero que te sientas mal, porque usted sabe, los adolescentes cuando ya viene el pastor y va a hablar, como que ya están hacia la defensiva, ¿verdad? Con las uñitas de fuera. Entonces yo sabía que estaba en una situación un poquito incómoda y traté de hacerlo lo más suave. Le dije, mira, yo realmente estoy aquí porque tu mamá me ha pedido, tu mamá te ama, tu mamá quiere que vayas a la iglesia. Y yo le hablé suavemente todo, me escuchó atentamente. Y yo estoy aquí como un nuevo pastor, acabo de llegar pues, a las órdenes y me gustaría que me dieras una oportunidad de ayudarte, hija. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué se debe que ya no vas? Ella dice que venía a ser iglesia. Me escuchó atentamente, pero cuando ella comenzó a hablar me dijo así, mire, pastor,
una jovencita de 15 años. Usted ve a mi mamá cómo es allá en la iglesia. Y era una hermana que era bien sonriente. Era verdad, era bien sonriente y muy amable con todos. Saludaba, era una diaconisa. Mire, pastor, mi mamá allá en la iglesia es una, pero aquí en la casa es otra. Y empezó a sacarle el cuero a la mamá, cómo ella era, cómo actuaba, cómo le gritaba, cómo la trataba mal. Y en resumida cuenta dijo, yo no quiero saber nada de la iglesia de mi mamá, dijo. ¿Cuál era su problema? ¿Era Dios? ¿Era la Biblia? ¿Era la iglesia en sí? No. La proyección que la madre le estaba transmitiendo a ella de su iglesia y de su Dios. Y hermano, esa muchacha nunca regresó a la iglesia. Lo que yo supe después, se casó a muy temprana edad con un hombre mucho mayor que ella, o sea, tomó decisiones equivocadas en su vida. Hermanos, por nuestra propia salvación en primer lugar, pero también por la salvación de personas que amamos tanto como es un esposo o una esposa o nuestros hijos, necesitamos lo más pronto posible ese encuentro con Jesús. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Está más que ansioso Él en darnos la oportunidad de que tengamos ese encuentro que va a marcar una diferencia, un ayer y un hoy, en donde la gente va a decir, mi esposo no es el mismo, hermano. No es el mismo, hermano. Yo conocí, mis hermanos, muchos años atrás, cuando estuvimos en México, a un colportor. Y lo puedo mencionar públicamente porque era el testimonio público, todo el mundo lo sabía, el hermano Higinio León. Él llegó a ser el colportor de mayores ventas y en todas las ganancias de almas también de todo el país de México, mis hermanos. El mejor colportor por varios años, era reconocido en todo el país y era un hombre piadoso, calmado, tranquilo. Yo me acuerdo cuando lo conocí, el hermano, dije, bien tranquilo, bien sereno, un hombre manso, su forma de hablar. Y Dios bendecía esa forma de proyectarle su fe cristiana. Pero yo me enteré que él no siempre fue así, hermanos. Cuando yo supe lo que él fue antes, él había sido un león, mis hermanos. Un hombre bravo, impaciente. Era increíble, pero él tuvo ese encuentro con Jesús, hermano. Y Jesús lo cambió. Y querido hermano y hermana, de pronto aquí habrá alguien que necesitemos ese encuentro o un nuevo encuentro con Jesús. Porque a veces lo hemos tenido y lo perdemos. David había tenido ese encuentro con Jesús, con Dios. Y en un momento dado perdió esa experiencia y por eso él dijo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque por decisiones equivocadas había perdido el gozo de su salvación y él quería tener un encuentro con el Señor. Rápidamente vamos a leer, hermanos, algunos pasajes que nos hacen esa invitación para que nosotros gustemos y veamos cuán bueno es el Señor y tengamos esa experiencia. Mire, vamos a San Juan capítulo 1. Evangelio de San Juan capítulo 1, versículos 35 en adelante. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, ¿qué cosa les dijo? Venid y ved. Venid y ved. Y cuando tú vienes y ves, estás probando por ti mismo, estás experimentando. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, etcétera. Ahora, vamos al versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Qué cosa le dijo Natanael? De Nazaret puede salir algo bueno, porque Nazaret no tenía fama, mis hermanos. Era como decir, años atrás, allá en Nueva York, decía, ¿y de dónde tú eres? No, pues yo soy del barrio del Harlem. Harlem, años atrás, era lo peorcito que podía decir uno allá de Nueva York, del barrio de Harlem. Aquí dijeron de Nazaret.
Y Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Y qué le dijo Felipe? Ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Y tuvo ese encuentro con Jesús. Y Natanael, Andrés y Pedro y los otros ya no fueron los mismos, mis hermanos. Su vida totalmente cambió. Su carácter cambió. Su vocación de pescadores cambió. Ahora eran pescadores de hombres. Totalmente diferentes. Ven y ve, es la invitación en esta noche, hermano y hermana, apreciable visita. Experiméntalo. Esa es la diferencia de la fe cristiana a cualquier otra religión, incluyendo la musulmana o maometana, la budista, que incluyen millones de personas. La fe cristiana es una religión de experiencia, Es más que aspectos doctrinales que tienen su lugar, es más que conceptos, es una experiencia que tiene como propósito cambiar a la persona, que ella cambie. No es asunto de un arreglito cosmético superficial por encima, no. Cambia la mente, cambia el corazón, mis hermanos, totalmente. Los motivos, los pensamientos, las intenciones. La persona va a ser otra si deja que el alfarero divino obre en su corazón. Y como resultado de eso, hermanos, de ese cambio, de ese encuentro con Jesús, hermanos, la mayordomía, pastor, va a ser un asunto fácil de resolverse. La dadivosidad viene automáticamente, hermanos. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nosotros nos damos cuenta entonces de que mi tiempo es de Él, mis talentos son de Él. En lo que la iglesia me necesite, estoy más que dispuesto para hacerlo. Y ahí es donde uno nota la diferencia, mis hermanos, de aquel que solamente viene y calienta banca y hasta se sienta en el mismo lugarcito y cuidado, alguien va y le gana el lugar. Hay gente que hasta se sienta en el lugarcito y al rato viene y lo echan de ahí. No, hermano, ese es mi lugar. Como si ya lo tuviera comprado su lugarcito, hermano. Lo defiende y lo pelea, mis hermanos. Un verdadero cristiano es más que calentar banca, mis hermanos. Y venirse a oír un sermón, bueno, un sermón tuvo más o menos. No, hermanos. Un verdadero cristiano es una persona que se ha encontrado con Jesús, que hubo un antes y un después de ese encuentro. Algo ocurrió con él. Y cada uno seguramente tendrá su propia historia. Yo recuerdo cuando fui al Perú hace unos años atrás, andábamos buscando un misionero peruano para llevarlo a Pavía, Italia, una ciudad que está cerca de Milán, porque ahí queríamos abrir un grupo nuevo, pastor, de latinos. Y en Italia abundan mucho la población. Aquí son los mexicanos en Estados Unidos, pero en Italia abunda el peruano y el ecuatoriano, por tratados de comercio que ha tenido Italia con Ecuador y Perú. Y yo veía que había muchos hermanos peruanos y ya habíamos llevado a un misionero de República Dominicana y sentimos la necesidad de buscar un peruano. Y fui a la Universidad Adventista Unión, Perú, a buscar con oración, pidiéndole a Dios que nos iluminara para encontrar ese misionero. Y yo llegué ahí a la universidad, mis hermanos, y justo estaban en semana de oración. Yo me iba a quedar ahí varios días, tratando de ver si podíamos conseguir ese misionero peruano que estuviera dispuesto a ir para allá. No le íbamos a poder ofrecer demasiadas cosas, porque iba en un plan de misionero por 2 años. Y ese día, cuando yo iba entrando a la entrada de la iglesia para el culto de la noche, yo veo muy sonriente un caballero bien vestido, dando la bienvenida. Era como decir uno de los sugieres que estaba atendiendo ahí. Y me gustó la personalidad de él. Saludó con mucho entusiasmo en su rostro, en su forma muy amable. Me gustó la forma de ser de él. Cuando me saludó le dije, ¿qué estás estudiando tú? Me dijo, mi 4º año de teología. Y algo me movió dentro de mí. Este es el hombre que estás buscando. El 4º año de teología, sí, ya yo me voy a graduar dentro de una semana, me gradué de teología y tengo un llamado para irme como departamental de publicaciones a una asociación, porque después me enteré que había sido uno de los estudiantes más exitosos de colportaje durante el verano. Y entonces le lancé el reto, le dije, sabes, yo estoy aquí, porque me preguntó de mí, le dije, yo vengo a buscar un misionero para Italia. Le dije, mira, te lanzo el reto. No me digas sí ni no ahorita. Órale a Dios. Y el jueves
yo también voy a orar por ti. Y el jueves me respondes si sientes que Dios te indique que estás dispuesto a irte a Italia como misionero por 2 años. Y le dije, pastor, sin vuelta, los requisitos, los beneficios que iba a recibir. Era un plan misionero. No te garantizamos nada después de esos 2 años. Después de esos años tú tendrías que regresar acá, etcétera. Bueno, estuvimos orando y el jueves yo me entrevisté con él. Pero antes de entrevistarme con él, a mí me invitaron a comer una comida donde estaba el orador de la semana de oración, que era el pastor Ward, con uno de los líderes ahí de la universidad, y me invitaron a mí para acompañarlos. Y ahí sentado yo al líder de la universidad le pregunté y le dije, profesor, le dije, mire, yo estoy aquí buscando un misionero para Italia, le expliqué el plan. A mí me ha impresionado fulano de tal. ¿Qué me dice usted de él? Pastor, me dijo, me dio a entender, usted le está tirando fuerte. Si se lleva ese hombre, está llevando algo bueno. Y ya me habló de él. Como colportor, el hombre se llegó a meter hasta en las esferas del ejército, viendo los grandes comandantes, vendiéndoles colecciones de libros, y yo lo había bendecido grandemente. Bueno, sentí que Dios estaba respondiendo la oración, y el jueves finalmente me encuentro con él, le dije, ¿qué te ha dicho Dios? Porque él ya tenía un llamado. Lo nuestro era temporal por 2 años, el otro era dentro de la obra organizada y departamental de una asociación de publicación. Me dijo, pastor, he orado a Dios y estoy dispuesto a aceptar el reto y me voy, me dijo. Yo voy a arreglar con las personas que me estaban extendiendo el llamado para decirles que me voy para Italia. Entonces tuvimos oportunidad de volvernos a sentar a platicar. Le dije, cuéntame de ti. Él no era adventista. Él tuvo su encuentro con Jesús, me dice. Él era un militar peruano que estaba haciendo del ejército su carrera y llegó a ser hasta comandante. Y él era paracaidista. A él le tocó pelear en la guerra de Perú con Ecuador, años atrás. Me enseñó fotografía donde se ve con sus uniformes, con sus rifles, paracaídas y todo. Sin ser adventista, él me contó que en una ocasión que estaban practicando en los aviones para tirarse, él se aventó con sus paracaídas y ahí viene de bajada, porque están practicando pues. Y a cierta distancia ellos les enseñan jalarle la palanca para que el paracaídas se abre. Y si cuando jala la palanca el paracaídas no se abre, tienen una reserva, una emergencia, ¿no? Como los frenos de mano de los carros. Entonces avientan el de emergencia. Entonces cuando quiso jalar el primero para que se abriera, no se abría. Y ahí venía, y entre más va avanzando, más rápido, va agarrando más fuerza. Y empujó y no se abría, mis hermanos, el paracaídas. Entonces aventó la emergencia y la emergencia tampoco se abría, me dijo el pastor. Entonces yo me di cuenta que yo me iba a estrellar y ahí me iba a hacer pedazos. Y en cuestión de segundos, pastor, yo elevé una oración a Dios, sin ser adventista, era católico. Y él en su mente le dijo a Dios, si tú me salvas de estas, cuando yo termine mi contrato, yo te voy a entregar mi vida a ti y dejo de ser soldado, dejo esta profesión y te entrego a ti mi vida. Y entonces dice que cuando estaba ya cerca, hermanos, él jaló el cordón, lo que empuja el paracaídas, dice, y más o menos a unos 50 metros se logró abrir el paracaídas. Y dice, pastor, yo me salvé de milagro. Terminé mi contrato, no lo renové, mis jefes se sorprendieron de que yo no renovara mi contrato, que yo era un militar de carrera, pero ¿cómo? ¿Qué te pasa? Ellos no iban a entender lo que yo había pasado en mi relación con Dios. Y hermanos, Dios lo guió después a conocer a los adventistas del séptimo día, abrazó esta fe, sintió el llamado a ser un pastor y por eso se había ido a estudiar allí a la Universidad de Perú, hermanos. Él era hermano mayor de varios hermanos. Yo tuve la oportunidad de conocer un hermano de él que lo tengo en Facebook y ahora es un alto dirigente en publicaciones de una asociación, o creo que ya de una unión. Y él como hermano mayor estudió su carrera, se puso a trabajar y ayudar a sus hermanos también para que estudiaran. Venían de una familia pobre. Ayudó a su hermana, que era una de las auditoras de la Conferencia General en Sudamérica, con oficinas ahí en Perú.
Y en fin, varios hermanos dentro de la fe adventista. Hermanos, una persona cuando tiene un encuentro con Jesús, su vida va a cambiar. Y esta noche yo quisiera tener una oración de hermanos antes de terminar nuestra reunión. Porque de pronto aquí hay alguien que siente el deseo de tener un encuentro con Jesús. Usted no se siente feliz teniendo ese carácter, ese genio que está haciendo sufrir a otras personas. Usted mismo sufre, no duerme, tiene sentimiento de culpa y quisiera tener un encuentro con Jesús. Y en esta noche quisiéramos que Dios nos diera ese encuentro. Porque miren el lenguaje de aquella persona que ha tenido su encuentro con Jesús. Primera de Juan capítulo 1 al 3. Y esto es lo que es el cristianismo. Es un encuentro real. Primera epístola universal de Juan capítulo 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Eso es lo que es un testigo. Un testigo es aquel que vio y oyó. Un testigo no es una persona que dice, bueno, a ver, está un juez y ahí vienen los testigos. ¿Usted es testigo? Sí. A ver, ¿qué es lo que usted vio y oyó? No, pues a mí me lo platicó el que vio y el que oyó. Ah, pero usted no vio y oyó. No, yo no vi ni oí. A mí me lo platicó uno que dice que vio y oyó. Ah, entonces usted no es un buen testigo. Un buen testigo es aquel que estuvo en el accidente o en la matanza o en el problema que haya que deliberar en un juicio. Y dice, yo vi y yo estaba parado en esto y yo vi cuando él alzó la mano o sacó el revólver o hizo esto, o hizo el otro, o prendió el fuego. Entonces usted va a decir lo que vio y lo que oyó. Y por eso aquí dice, Juan, hablando de otros compañeros de él, discípulo, que hemos visto y oído, estos anunciamos. Y hermanos, el evangelio de Jesucristo va a finalizar por testimonio a los gentiles y entonces vendrá el fin. Tendrá peso cuando nosotros a la gente le hablemos, no una teoría de lo que Jesús hizo en Pedro, en Santiago, en Juan, en los discípulos, allá hace 20 siglos, en lo que hizo en mí. No soy el mismo. No trato a mi esposo igual que cuando yo era una persona mundana. Hay una diferencia. Mis hijos pueden ser los primeros testigos de notar una diferencia en mí por la forma en que los trato como los trataba antes. Y eso va a tener peso y fuerza, repito, comenzando en el hogar. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y luego en lo último en la tierra. Por testimonio. Y entonces vendrá el fin. Y eso es lo que va a tener fuerza, hermano. Porque hablar del cristianismo, hablar del evangelio, hay que hacerlo, porque es la palabra de Dios, pero eso lo hace todo el mundo, lo hace el católico, el cristiano católico, el cristiano evangélico, el cristiano testigo de Jehová, el cristiano mormón. Pero Dios necesita testigos que han experimentado el poder del Espíritu Santo, como le dijo Jesús a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que ha experimentado la obra del Espíritu Santo en su vida y se ha mantenido en ella. Hay un pensamiento del libro Ministerio de Curación, en la página 411, párrafo 3 de Elena G. de White, que dice, el oír sermones sábado tras sábado, el leer la Biblia de tapa a tapa o el explicarla versículo por versículo no nos beneficiará a nosotros ni a los que nos oigan, a no ser que llevemos las verdades de la Biblia al terreno de nuestra experiencia personal, mis hermanos. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Cuando yo pruebo, cuando yo experimento, y eso es cristianismo, el reto a yo buscar una experiencia con Dios personal, a ver que el Dios de la Biblia es un Dios real. Eso es algo maravilloso, mis hermanos. No hace muchos meses atrás, habrá unos 2 meses atrás, yo enfrenté una situación muy difícil con una persona. Tenía que tomar una decisión en su matrimonio y pidió consejo de este servidor. ¿Qué hago, pastor? Yo siento que no debo de tomar esta decisión que mi esposo quiere. Y me planteó las razones. Su matrimonio no estaba bien. Y entonces me dice, pero si yo digo que no, estoy matando una oportunidad para mi esposo de progreso, de prosperidad y de algunos objetivos que tiene al tomarse esa decisión que él quiere. Pero yo siento que no la debo tomar. ¿Qué usted me aconseja? Le dije, bueno, mira, hermana, si usted le dice que no y le arruina los planes que él piensa que se puede seguir con esas ideas que él tiene,
probablemente el resto de su vida él siempre le va a estar echando en cara que usted le impidió progreso, prosperidad en base a la idea que él quería. Pero yo entiendo también las razones que usted tiene para no aceptar la idea, porque ya me explicó los detalles que no lo voy a mencionar aquí porque eso es otro tema. Pero entonces ahí donde yo, hermanos, habíamos orado para pedirle sabiduría, le dije así: mire, hermana, yo le voy a dar un consejo y yo conozco a mi Dios de la Biblia. Le voy a dar el siguiente consejo. Dígale a su esposo que está dispuesto, usted está dispuesta a seguir el plan que él quiere. Pero nos vamos a poner a orar y yo voy a tomar personalmente en oración esta situación. Y vamos a pedirle a Dios que Él intervenga para que Él sea Él, no usted, el que bloquee los planes de su esposo. Porque definitivamente no es lo mejor. Pero ahora vamos a dejar que sea Dios el que obre. Y de acuerdo a la situación que había en esta pareja y especialmente en el esposo con los planes que él tenía, hermano, humanamente hablando, esos planes eran para que se hubieran llevado a cabo. Solamente una intervención de Dios podría trancar esa situación. Pero yo ya había tenido experiencias con mi Dios, hermanos. Y ahí, como luego decimos en México, eché la carne al asador, mis hermanos. Me la jugué. Y dije: hermana, vamos a orar. Vamos a orar. Y nos pusimos a orar por varias semanas y pasó un mes, no pasaba nada, hermano. Y a los 2 meses ocurrió el milagro. Cuando esta hermana me dice: pastor, se atrancó el plan y no se va a poder hacer lo que mi esposo quería. La respuesta ha sido que no, y no ha venido de mí, ha venido de las personas mismas que le estaban invitando a él, haciéndole el llamado para ese proyecto. Y hermanos, yo alabé a Dios porque con mucha sinceridad le había orado a Dios. Le dije: Señor, esta hermana está en una situación muy difícil. Ella realmente no debiera ir con esos planes del esposo, pero al mismo tiempo él está insistente: resuelve tú el problema. Y él tuvo bien resolverlo. Hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue queriéndonos perdonar nuestros pecados. Él sigue queriendo cambiar nuestro carácter. Él sigue queriendo intervenir en nuestras decisiones de nuestra vida si le damos una oportunidad al Señor. Dios quiere manifestarse. En la Biblia, hermanos, hay varios pasajes donde se habla de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios es un Dios de vivo y no de muerto. ¿Por qué esa frase Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? Porque Dios es un Dios que quiere ser un Dios personal. Dios no quiere ser el Dios de papá y automáticamente va a ser el Dios de los hijos. No, Dios quiere que ese hijo conozca a su Dios. Yo vengo de un hogar, hermanos, adventista del séptimo día. Yo nací en 1951 en México, Distrito Federal. Mi papá ya era un pastor, un predicador. Él entró en la obra como un laico, un pastor laico. Dios lo bendijo, llegó a ser hasta departamental. En aquellos años no había mucho estudio, nada de 16 grados ni 14 grados. Eran unos pocos cursos y de ahí a trabajar como pastores. Así que yo nací en esta iglesia, hermanos. Mis padres me enseñaron el camino de Dios, pero a la edad de 20 años, cuando yo entré a la universidad, lo menos que yo soñaba, mis hermanos, era, y yo quisiera, yo no quería ser un pastor de la iglesia adventista. Yo lo que quería ser era un físico matemático. Y entré a la Universidad de Hermosillo, Sonora, a estudiar mi carrera de físico matemático. Estaba becado por el Club de Leones, tenía otras becas financieras. Y en 6 meses, después de cuando yo entré a la carrera, a mí me esperaba una beca en el Tecnológico de Monterrey. Iba a viajar de Hermosillo a Monterrey, donde se abría una beca que me le iban a dar a mí, a partir de febrero del 72. Pero estando en la universidad, hermanos, a la edad de 20 años, yo pasé por una experiencia espiritual como joven, como muchos jóvenes la tienen, en que aún habiendo nacido en un hogar adventista, habían cosas que yo no las entendía, hermanos, de Dios, de la vida, de cosas que ocurren. Y en cierto momento decidí hacerme ateo. Saqué a Dios de mi mente. Dije: no hay Dios. Pero yo no se lo dije a nadie. Como mi papá era pastor, por respeto a mi papá y a mi mamá, porque yo no me podía quejar de mis padres, habían sido buenos padres y eso fue una gran bendición, hermanos. Yo había dicho: no hay Dios y a mí ya esta iglesia a mí no me llena. Yo no quiero ir más a la iglesia. Pero rápido pensé en mi papá.
Y dije, pastor, por amor a mi papá y a mi mamá, voy a seguir yendo a la iglesia. Pero ya este negocito no va para mí, dije yo. Yo voy por ellos, porque no se sientan mal, porque van a preguntar que si veamos, se van a sentir mal. Y yo dije, yo tenía amor y respeto por mis padres. Aún en mi ateísmo que comencé ahí a abrazar, tenía amor y respeto. Dije, voy a seguir yendo a la iglesia, pero esto ya no va conmigo. Y saben, hermanos, es una bendición que aunque sea con esas ideas raras que uno tenga de joven, siga viniendo a la iglesia. Por lo que van a ver qué ocurrió. Un viernes de noche se había anunciado, o sea, un sábado se anunció el pastor Jaime Castrejón, él era el pastor de ese lugar. Ahí estaba Alfonso Valenzuela, el ingeniero Verduzco, eran los estudiantes entonces. Y él dijo, hermanos, era el sábado en la mañana, a la hora de los anuncios, hermanos, el próximo viernes no se olviden que hay una vigilia. Va a comenzar a las 6 de la tarde y terminamos a las 6 de la mañana. Esa era la vigilia de las largas, no de ahora que comienzan a las 8 y terminan a las 12, ¿no? O a las 10 de la noche. Era vigilia. Y entonces dijo, comenzamos a las 6 de la tarde y terminamos la noche. El viernes, no se olviden, hermano, aquí los esperamos. Y ya después se van ustedes el sábado en la mañana y después vuelven a la escuela sabática y también vamos a tener Santa Cena, dijo él. Saben, hermano, yo era un joven de 20 años con mi lucha que estaba teniendo, porque yo ya, hermano, les voy a confesar, mi situación espiritual había llegado tan grave que yo ya no oraba, no leía la Biblia. Y yo recuerdo porque mis padres, mi papá era departamental, vivía en Nogales, Sonora, y yo estaba en Hermosillo, por razones de estudio, porque la universidad estaba en Hermosillo. Mi papá era departamental y vivían en la sede de la Asociación del Noroeste, estaba en Nogales. Entonces yo vivía solo en mi apartamento. Y yo recuerdo pues que yo comía la comida a mediodía con una persona que nos cocinaba a varios estudiantes. Y también tenía mi desayuno y mi cena en mi apartamento donde yo vivía solo. Pero yo recuerdo que cuando yo comenzaba a comer así de repente, sentía una voz que me decía, Juan, no has hecho oración por tu comida como te enseñó tu mamá. Porque mi mamá me enseñó a orar antes de comer y a mí me venía el pensamiento, no has orado antes de comer como te enseñó tu mamá. Y yo decía, sí, dije, híjole, ando mal, decía yo, porque ya hasta se me olvidó orar. Cuando me acostaba a dormir, estaba acostado y de nuevo la voz me decía, Juan, no hiciste tu oración antes de acostarte como te enseñó tu mamá. Y yo decía, sí, es cierto. Entonces ahí acostado porque tenía flojera y ni siquiera que tenía muchas ganas de orar. Y decía, bueno, Señor, gracias, pues, amén. Y ya seguía durmiendo. Flojo, andaba flojo. Yo no leía la Biblia, la escuela sabática, la matutina. Imagino unas adventistas de aquellos años, pastor, donde nos enseñaban a memorizarnos el texto de la matutina de memoria, el texto de memoria de la escuela sabática. Yo soy de esa época, pero a los 20 años andaba flojo, mis hermanos, flojo. Yo ya no quería nada de iglesia, pero seguía yendo a la iglesia. Y ese viernes, ese sábado, el pastor anuncia que el siguiente viernes iba a haber una vigilia. Y saben, hermanos, que cuando yo vi el anuncio, dije, vigilia, dije, yo no voy a venir. Yo en mi mente solito sentado dije, yo no voy a venir a esa vigilia, a desvelarme. Usted observe cuando hay una vigilia, ¿cuántos jóvenes y señoritas usted ven en la vigilia? Van a ver puros viejitos, ancianitos ahí que son los que vienen, que les gusta la oración. Pero un joven que venga a desvelarse va a ser raro que usted encuentre. Y yo no era la excepción, yo dije, yo no voy a venir. Y nos fuimos. Pero mi apartamento no quedaba lejos de la iglesia, la primera iglesia, la única que existía en todo Hermosillo en aquellos años, porque ahora hay muchas más. Estaba en la calle General Piña. Y yo recuerdo, hermanos, que pasó el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, y llegó el viernes. Y ese viernes yo ni me acordaba de la vigilia, sino que estaba en mi apartamento yo, cuando me di cuenta que me faltaba algo y tenía que salir a comprarlo a una tienda. Y esa tienda quedaba cruzando yo por enfrente de la iglesia. Así que de donde yo vivía viajé como unas 2-3 cuadras y pasé por enfrente de la iglesia. Miren la coincidencia entre comillas, porque era providencia. Y cuando yo voy pasando por enfrente del edificio de la iglesia, yendo a una tienda a comprar algo, siento una voz que me dice, Juan, hoy hay vigilia aquí en la iglesia, tienes que venir. Y yo rechacé el pensamiento, yo no voy a venir a la vigilia. Juan, tienes que venir a la vigilia, hay vigilia hoy en la noche. No voy a venir a la vigilia, yo rechacé el pensamiento, era una lucha aquí en el pensamiento. Entonces luego por tercera vez la voz me dice, Juan, tienes que venir a la vigilia, porque mi papá había sido pastor de esa iglesia, pastor. Yo tenía poco que había llegado ahí a la iglesia, porque había llegado como estudiante.
Ahora venía como estudiante, pero ahí había sido mi papá pastor. Entonces la voz me dice, Juan, tú debieras de venir a la vigilia. ¿Qué van a decir los hermanos que tú, el hijo del pastor Jorge Suárez, no apoya esta actividad? Se va a ver mal, él fue pastor de esta iglesia, tú debes de venir. Y por ahí me enganchó el pensamiento. Porque yo, como les dije, tenía respeto por el ministerio. Bueno, dije yo, está bien, voy a venir a la vigilia, pero yo planifiqué lo siguiente. Está bien, me contesté mi pensamiento. Voy a venir a la vigilia, pero me voy a sentar allá en la última banca y yo voy a mirar el reloj y cuando el reloj de las 9 de la noche, ahí mismo, como yo voy a estar, me escapo y yo me voy a dormir. Yo no voy a quedar toda la vigilia, dije yo. Y así lo planifiqué, pastor y hermanos. Llegué a la vigilia a las 6 de la tarde y estuve y allá sentadito hasta atrás, la última banca. Y ahí yo estaba expectante, yo ni me acuerdo qué es lo que se estaba haciendo ahí. Y vi el reloj avanzando y cuando ya estaba cerca de las 9, yo empecé a mirar hacia los lados porque empecé a planificar mi salida para irme. Y entonces, hermanos, cuando estoy mirando hacia los lados, yo dije, bueno, ahorita me escapo y ya me voy a ir. De repente siento una mano que me toca aquí atrás. En la última banca, sí, me toca así. Y entonces yo volteo y era el pastor Jaime Castrejón, que me dice así, hermano Juan, ahorita a las 9 me toca pasar al frente y me toca predicar. ¿Usted podría pasar conmigo a acompañarme ahí al frente? Y yo le digo, sí, pastor, ¿cómo no? Le dije, sí, con mucho gusto, pastor. Y entonces yo pasé junto con otro, porque ustedes saben que cuando hay un culto, uno predica y otro que hace la oración o la lectura y otro que anuncia los himnos. Algo me tocó a mí y al otro compañero, no me acuerdo quién era el otro, pero pasamos dos con el pastor. Yo estaba planeando escaparme, pero ahí hay un Dios, hermano, que nos está mirando. Dice, ¿te me quieres escapar? No te vas a escapar. Y entonces me toca, sí, pastor, ¿cómo no? Y yo pasé al frente. Yo me acuerdo que yo me senté de este lado, el pastor en medio y del otro lado está la otra persona. El pastor predicó su sermón, hermanos. Pastor Jaime Castrejón. Cuando él terminó de predicar, entonces hizo un llamado. Dijo, bueno, hermanos, ahora voy a oportunidad para el que quiera hablar. Yo no sé qué es lo que él predicó porque yo no estaba en la vigilia, en el espíritu. Ni me recuerdo qué predicó. Lo que sí recuerdo es que cuando él dio oportunidad para hablar, porque era una vigilia después de su tema, si alguien quería decir algo, algún testimonio, a mi izquierda recuerdo, tengo grabado las escenas, se levanta una hermana y comienza a hablar, y cuando ella comienza a hablar, yo noto que ella comienza a llorar. Yo estaba sentado y yo dije, esta hermanita ya se emocionó, dice, ya está llorando la hermanita. Entonces, ustedes saben que uno de mexicano y más de aquellos años nos enseñan que una persona que es chillona o que llora, como que se la minimiza por el machismo que le han enseñado a uno. Eso está cambiando ahora porque ya el mexicano no es tan machista, ¿verdad? Pero en aquellos años del machismo, el llorar es una señal de debilidad. El ver a una persona llorando, especialmente el hombre tiene que aguantarse y no puede llorar, él tiene que aguantarse, tiene que ser macho, le dice, usted aguántese, sea macho, le dice. Entonces uno se va endureciendo, hermanos, y cuando uno ve a una persona llorando como la que tiende a menospreciarla, y yo como joven vi a esa hermana llorando y dije, esta hermanita ya se emocionó, está llorando, y criticándola en mi mente. Yo no miraba ni entendía que el Espíritu Santo le había tocado el corazón a ella, como yo ahora lo podía palpar diferente. Entonces al rato un hermano por allá atrás también alza la mano, el pastor le da la palabra, comienza a hablar y también comenzó a llorar, hermanos. Ellos estaban en el espíritu de la reunión, seguramente yo no. Yo dije, otro que está llorando también, dije yo. Entonces yo estaba criticando así, hermanos, sentado ahí, con una actitud crítica, cuando de repente, hermano, yo sentado así, con esa actitud, siento una voz aquí adentro que me dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y luego la vocecita me dice, ¿quieres prosperar? Confiesa tus pecados. Era un texto que yo en algún momento había leído seguramente de Proverbios 28:13, porque yo de niño estudié el año bíblico y algo quedó grabado. Yo tardé como un año después de esa experiencia que ahora se las voy a terminar, hermanos. Yo tardé como un año en encontrar ese pasaje que Dios lo trajo a mi mente en ese momento. Entonces, cuando yo escucho esa voz que me dice la primera vez, confiesa tus pecados, yo me asusté, hermanos. Me asusté sinceramente, le voy sentado y dejé de estar criticando lo que estaban hablando y me concentré ahora en mí. Pero dije, yo pararme enfrente a confesar. Dije, yo no voy a hacer eso, dije yo. Entonces la segunda vez la voz me habló en forma insensiva. El que encubre sus pecados no prosperará,
pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quieres prosperar? Confiesa tus pecados. ¿Cómo sabía esa voz que en el fondo de mi corazón, a pesar de mi ateísmo y de mi frialdad espiritual en que yo me encontraba, yo recuerdo que en lo más profundo de mi corazón yo anhelaba un cambio en mi vida, hermano, pero no sabía cómo. Yo sentía la necesidad de que hubiera un cambio en mí, pero no sabía cómo, hermanos. Me sentía mal. Y ya la segunda vez, hermano, me empecé a sentir nervioso, pero volví a rechazar, dije no. Y entonces vino la tercera vez, hermano, me recuerdo 3 veces, y en la tercera, en forma más incisiva, la voz me dijo, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Quieres prosperar? Confiesa tus pecados. Y hermano, ya la tercera vez yo ya no pude resistir. Yo lo que tengo grabada en mi memoria es que yo me puse en pie y le pedí prestado el micrófono al pastor y hablé lo que el Espíritu me puso esa noche a mí ahí, hermanos. Me sinceré. ¿Y saben lo que ocurrió después de que yo hice lo que el Espíritu sé ahora que me había puesto que hiciera, hermanos? Después que yo hablé. Ocurrieron 3 cosas, hermanos. La primera, yo sentí que Dios, por primera vez en mi vida como un joven de 20 años, era realmente mi Padre Celestial. Lo sentí así como mi Padre, no el Padre, no, mi Padre, lo sentí como mi Padre. Al día de hoy, esa es la relación que yo tengo con algunos, a Dios lo ven como el Rey, el Soberano. Para mí yo lo he llegado a ver, quizá porque he tenido un buen Padre y Él es la extensión del Padre de la tierra, como mi Padre. Y en ese momento lo sentí como mi Padre, por primera vez en mi vida sentí que Dios era mi Padre, lo sentí como mío. Segundo, experimenté una paz que yo nunca había experimentado, hermano. Porque cuando uno confiesa sus pecados y uno siente el perdón de Dios, hay una paz extraordinaria, una tranquilidad, algo que yo no lo puedo explicar, mis hermanos, que yo experimenté en ese momento. Y lo tercero, que ese joven de 20 años que no tenía planes de quedarse en la vigilia más que hasta las 9 y irse, me quedé toda la noche hasta las 6 de la mañana sin dormirme, mis hermanos. Atento a lo que ocurrió en esa vigilia. Mi vida cambió totalmente. El siguiente día, que era sábado y había Santa Cena, sentado yo en una de las bancas, cuando llegó el momento en que nos entregaban la copa con el jugo de uva, cuando llegó la copa con el jugo de uva y yo la tengo en mi mano, la misma voz que la noche anterior me había hablado en la vigilia de Proverbios 28:3, ahora me volví a hablar en la mente y me estaba haciendo un llamado para ser pastor, hermanos. Y entonces yo sentí una sensación tan especial que me conmovió y ahora yo ese que me puse a llorar ahí solo. Y como sentía vergüenza que me vieran los hermanos, después que nos tomamos la copa, ustedes saben que viene un canto, se recoge la copa y entonces ya se termina la Santa Cena. Entonces yo me quedé sentado ahí. Mientras los diáconos iban marcando la salida, yo me quedé sentado y me agaché así para que creyeran que yo estaba orando, meditando así. Entonces la gente siguió saliendo. Yo estaba llorando porque yo me sentía que Dios me estaba hablando, pero ahora quería que dejara mi carrera para ser un pastor, mis hermanos. Yo esperé que la gente saliera y me acerqué al pastor y le dije que quería hablar con él. Me dijo, espéreme aquí al frente, y lo esperé aquí al frente y él de allá atrás, despidiendo a la gente, regresó y le platiqué lo que me estaba sucediendo. El pastor Castrejo me dijo, hermano Juan, Dios lo está llamando para ser un pastor. Esta experiencia, junto con otra experiencia que unos meses después, en el mes de diciembre de ese año de 1971 tuve, marcó la diferencia en mi vida. No solamente en términos del llamado que tuve que dejar mi carrera de físico matemático, mis hermanos, para prepararme para ser pastor, pero toda mi vida cambió totalmente, mi ser, hermano. Me hice un creyente en el Señor, un estudioso de la Biblia, una persona que amaba y amo la oración de buscar el rostro del Señor. Hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta noche a mí me gustaría orar mientras cantamos, pastor, el último himno. Aquí seguramente, aunque sea uno que hubiera, que le gustaría tener un encuentro con Jesús. Yo, como esa noche lo tuve, hermanos, quisiera elevar una oración para alguien, un joven, una señorita, una visita, que quisiera tener un encuentro con Jesús. No va a ser quizás igual que el mío, porque cada encuentro con Jesús es diferente. Pero a ti te gustaría tener un encuentro con el Señor y convertirte en un mayordomo fiel del Señor. Yo te invito a ir pasando aquí al frente porque yo voy a cerrar esta reunión después del canto de nuestros hermanos. El himno que ellos quieran escoger, un himno de llamado, un himno de consagración, pastor. Y entonces vayan pasando al frente. ¿Te gustaría que Jesús cambiara tu carácter, tu forma de ser?
que puedas tener un encuentro con Jesús esta noche, que así como yo recuerdo ese viernes de septiembre de 1971, tú puedas recordar este martes 13 del año 2022 como el comienzo de una experiencia tuya en tu fe cristiana con Dios. No tengas miedo, no te dé vergüenza. Si sientes que Dios te está hablando, tu voz, pasa al frente, tú no vas a decir nada, nada más pasa y Dios, que ve tu corazón en secreto, te recompensará en público. Vamos a esperar el canto y alguien que se anime. Si hay más personas, pasen, no se detengan, mis hermanos. Yo voy a elevar una oración a mi Dios y que Él haga el resto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Joven, señorita, visita que hay aquí. Te animamos en el nombre poderoso de Jesús. Qué grande es el Señor. Él todavía sigue llamándonos, hermanos. Todavía sigue Él insistiendo para que nosotros, infelices pecadores que hemos fallado tantas veces, Él nos dé oportunidad.